Agradecemos la exposición del economista Alejandro Narváez, expresidente del directorio de Petroperú y docente de la Universidad Mayor de San Marcos. Con él estamos cerrando el tema, el derecho humano al agua y la salud. Abrimos el siguiente tema: legalidad del Decreto Supremo 214-2019. Para ello, invitamos al congresista de la República, Marco Arana Segarra, representante del partido político Frente Amplio. Le damos la palabra y lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes, Luisa Izaguirre, secretaria general de SUTESAL, miembros de la mesa, colegas congresistas y sobre todo la ciudadanía que ha venido a este recinto congresal en un momento en que el Congreso no está respondiendo a las expectativas que tiene la ciudadanía en relación a cautelar bienes públicos, en relación a cautelar derechos fundamentales, sino por el contrario, está completamente asaltado por un conjunto de lobbies, de presiones, de corruptelas institucionales que escandalizan en el país y que impiden muchas veces que las leyes que debiéramos dar puedan ser leyes justas para la gente. Y de eso estamos hablando hoy, ¿no? Se constitucionalizó el derecho humano al agua potable, ¿no? Se modificó, lo hicimos el año 2016-17, una iniciativa que venía de los tiempos de Javier Díaz-Canseco, recogiendo la resolución de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua. Desde el Frente Amplio nosotros planteamos que no era solo importante recoger lo que había señalado la resolución de Naciones Unidas del derecho humano al agua, queríamos ir un poco más allá, ¿no? Lamentablemente en el debate político en el Congreso no hubo condiciones para ir un poco más allá. Es decir, cuando hablamos del derecho humano al agua, y eso es la resolución de Naciones Unidas, no se cierra la puerta a la destrucción de las fuentes de agua, ni a la contaminación del agua, ni a la privatización del agua. Y nosotros creemos que es conveniente no solo usar el enfoque, desde el Frente Amplio, creemos que es conveniente no solo usar el enfoque antropocéntrico que nos dice que los seres humanos tenemos derecho al agua, sino que había que ir a un enfoque más ecocéntrico, más ecoterritorial, por la cual el derecho del agua, no solo el derecho al agua, tenía que ir más bien avanzando en la lógica de lo que, por ejemplo, la Constitución ecuatoriana y boliviana han hecho, que es hablar de derechos de la naturaleza. Y entender que los seres humanos podemos tener derecho a usar ya no solo recursos naturales. Los recursos naturales se pueden instrumentalizar, se pueden vender, se pueden mercantilizar, sino que hay determinados elementos de los ecosistemas y de la vida que se llaman bienes naturales comunes. Y un bien natural común, por definición, no le puede pertenecer a un privado. El bien natural común nos pertenecen a todos. Los recursos naturales pueden ser privatizados. Los bienes naturales comunes no pueden ni deben ser comercializados ni privatizados. Y de eso estamos hablando ahora cuando decimos que la gestión del agua para su aprovisionamiento en calidad, en cantidad, efectivamente es provisión, pero esa provisión de agua está vinculada a la necesidad de que existan fuentes naturales de agua que no sean dañadas, ni afectadas, ni contaminadas. Y entonces juntamos el tema de la gestión y la provisión del servicio a el tema de los derechos de la naturaleza. Y allí tenemos que hacer un cambio de mentalidad total, ¿no? Porque ya no es que el ser humano sea el rey de la naturaleza y dispone como quiere de los recursos naturales, sino, como decía el informe del Club de Roma, la naturaleza nos coloca unos límites, el crecimiento tiene unos límites, y dentro de ese marco tenemos que comenzar a convivir nuevas relaciones con la naturaleza.
Podemos cambiar las condiciones económicas, pero las condiciones naturales más bien nos van a hacer cambiar las condiciones económicas y sociales. ¿Y eso qué significa para nosotros? Yo quisiera en ese sentido plantear y poder brevemente compartir con ustedes, en el poco tiempo que tenemos, algo que ya se había dicho en 1854. Fíjense, 1854, es decir, 33 años después de la independencia. Un jefe indio en Estados Unidos, al cual le quieren comprar sus tierras, después que los habían arrinconado, los habían matado sus fuentes de vida, y el presidente manda a un militar para comercializar, comprar y vender las tierras que todavía querían quitarles. Y la respuesta del jefe indio al presidente de los Estados Unidos es la siguiente, que yo quisiera que la encarnemos. Dice: el agua cristalina que corre por ríos y arroyuelos no es solamente agua, sino también representa la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, dice, porque les estaban obligando militarmente, deben recordar también que la tierra es sagrada y deben enseñar a sus hijos que es sagrada y que cada reflejo en las claras aguas de los lagos cuenta los sucesos y memorias de las vidas de nuestras gentes. El murmullo del agua es la voz de mi padre y de mi madre. Los ríos son nuestros hermanos y sacian nuestra sed. Son portadores de nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben recordar y enseñarle a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y también son hermanos de ustedes. Y por tanto deben tratarlos con la misma dulzura con que se trata a un ser humano. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida. Él no sabe distinguir entre un pedazo de tierra y otro, ya que es un extraño que llega de noche y toma de la tierra lo que necesita. La tierra no es su hermana, sino su enemiga. Y una vez conquistada sigue su camino, dejando atrás las tumbas de sus padres, sin importarles, le secuestran la tierra a sus hijos. El río Rímac, que provee de agua a la Tarjea, se llamaba río hablador. Hablaba, río Rímac. ¿En qué momento lo volvimos mudo? ¿En qué momento lo volvimos el río que no puede expresar y traer vida? Lo convertimos en un río muerto. Y ese río muerto al que Sedapal le tiene que colocar un conjunto de sustancias químicas y hacer un procedimiento para que pueda volver a ser potable, separarle plásticos, separarle metales pesados, separarle sustancias químicas, separarle sedimentos, ¿no? En todo ese proceso se incurren en costos. El agua natural, el agua que podía estar en condiciones perfectas para ser tomada, ha sido dañada. Y en esos costos lo que se nos quiere decir es que el Estado no debe intervenir, que eso debe estar en manos de privados. Y entonces tenemos un serio problema, que ciertamente es el decreto 214, ¿no?, sobre el cual hay que ir a fondo para garantizar que no pueda no se abran las puertas a la privatización. Sin embargo, yo quisiera decir que hay que ir un poco más allá. Menos mal logramos que salga la Ley de Protección de Cabeceras de Cuencas. Y la Ley de Protección de Cabeceras de Cuencas, ¿qué dice? Que no solo hay que garantizar el derecho humano al agua potable, sino que hay que proteger las fuentes naturales de agua. Y ahí tenemos un gran problema. La COFIEP, la Sociedad de Minería, dicen que esa ley es contra las inversiones. Dicen que esa ley es contra la minería. Cuando en realidad lo que estamos buscando hacer es que se protejan las fuentes naturales de agua y se haga una gestión adecuada de ellas, garantizando el derecho de las comunidades que viven en esos entornos, para los cuales el agua no es solo agua potable. Uno de los problemas de la constitucionalización del artículo 7 del derecho al agua, que no lo dijo Naciones Unidas y lamentablemente en el debate del Congreso no se quiso recoger, nosotros lo planteamos, pero no se quiso recoger, es que había que garantizar el derecho no solamente al agua, sino el derecho del agua, que es previo al derecho al agua.
Porque el derecho al agua, ¿qué significa? Que es sujeto de protección y de cautela. Quien la daña puede ser sancionado. Quien la daña tiene que pagar para que se pueda reparar. Primero el principio de precaución, pero si el principio de precaución no se respetara, el principio de responsabilidad, o lo que llamamos el principio de contaminador pagador, que es un concepto secundario respecto del principio de precaución y del concepto de prevención. Y por eso es que la lucha por las fuentes de agua, ¿no?, como la que emprende doña Máxima Acuña, ¿no?, o como la que emprendimos en Cajamarca para salvar las lagunas, o en este momento en el Cerro Condorguaín, en Ayacucho, o en este momento en Cusco o en el propio Valle de Tambo, estamos librando una gran batalla, que es la misma por la no privatización del agua. En ese caso es porque no se privaticen las zonas donde se produce el agua. Porque ¿qué hacemos peleando? Que creo que es una lucha justa y hay que apoyarla y hay que respaldarla, y para eso estamos aquí, la no privatización de Sedapal. Pero luchemos también porque no se privaticen las zonas productoras de agua. Y por eso la lucha por la no privatización de Sedapal es también la lucha de los defensores del agua en el Valle de Tambo, o allá en Conga, o en Huancabamba, o en Ayabaca, o en Cusco. Es una sola lucha. Y en ese sentido creo que es muy importante, y con esto quisiera terminar porque hay muchos temas que sacar adelante, etc. Yo creo que es muy importante que nos demos cuenta que lo que está en juego no solamente es un derecho social, el derecho humano al agua, es también un derecho ambiental. No solo es justicia social, es también justicia ecológica. No solamente es justicia y transparencia de la gestión de los servicios públicos, es también, y esto es fundamental, es también derechos ecoterritoriales. Es decir, cómo cuidamos el territorio, cómo cuidamos la naturaleza. Y allí no solo por nosotros, por las futuras generaciones. Así que esta lucha vale la pena, no solo para que nosotros salgamos adelante ahora, sino para que nosotros seamos recordados por los que vienen detrás, por los nietos y los bisnietos, que sepan que nosotros no abdicamos, no miramos al otro lado, sino que nos jugamos también por los derechos de la naturaleza y de las futuras generaciones. Y en ese contexto es que creo que hay que dar la lucha, que es mucho más profunda, mucho más exigente, mucho más radical, si quieren, por la no mercantilización de la naturaleza, por los derechos de la Pachamama, o que los aymaras y los pueblos amazónicos y los quechuas llaman la defensa de la Yacu-Mama, de la madre agua. Para quienes somos creyentes, San Francisco decía la lucha por la hermana agua. De eso se trata. No es una lucha simplemente por más, menos litros, por solo la empresa pública, es el derecho y la lucha por la defensa de la vida, que es la más fundamental de todas. Y en ese sentido hay que recordar que, lo mencionaron en antes, somos, nuestra Tierra, nuestro planeta, es conocido como el planeta azul, visto desde fuera. ¿Por qué? Porque la mayor parte es agua. Y quienes caminamos en esa tierra somos llamados humanos. Etimológicamente, ¿qué es humano? Vienen de dos letras, de dos palabras latinas. Humus, humano, humus, huma, que significa tierra, tierra fértil, que significa arcilla, que significa lodo. De ahí viene nuestro nombre ser humano, de la tierra. Y el otro prefijo que es ano, cuando dicen peruano, de Perú, humano, del humus, de la tierra, del agua. Por eso es que lo que está en juego es la vida misma. Y allí tenemos que ir. Y en esa lucha no nos arrodillamos, en esa lucha no nos paran, en esa lucha se juega nuestro presente y el futuro del planeta y de nuestros hijos y de toda la vida. Muchas gracias. Agradecemos la congresista de la República. Desparramado Perú acá sigue informando desde el Congreso de la República. Vamos a escuchar la exposición de la congresista.